Hola Bárbara, ¿cómo estás? Nuevamente aquí reunidas las dos después de unos días en que no pudimos concluir esta reunión la semana pasada, pero ahora estamos volviendo a encontrarnos y este, esta reunión es para poder hablar sobre el arte como excusa para el encuentro y el diálogo. Antes de empezar, quiero presentar a Bárbara Falconi. Ella ha sido mi compañera en la Universidad Católica, hemos estudiado juntas artes escénicas, ahora somos amigas después de bastante tiempo de haber mantenido el contacto. En varias ocasiones nos hemos encontrado y hemos dialogado muchísimo sobre varios temas que nos parecen muy relevantes para nuestra sociedad en la actualidad. Y por eso es que yo la invité a Bárbara para hablar de este tema, porque en realidad pienso que no hay muchos espacios en los cuales se converse de manera tan libre y tan abierta sobre algunos temas que pueden ser incluso tabúes o pueden ser de repente incómodos de conversar sobre la fe, sobre las personas que no creen, y para mí me parece necesario, sobre todo cuando se habla de expresarse artísticamente, poder conversar sobre lo que nos mueve, lo que nos motiva para actuar y cuáles son nuestros principios de vida también, ¿no? Cuáles son, digamos, los valores que queremos promover en la sociedad para que el mundo pueda eh, seguir, podamos convivir de manera pacífica, ¿no? De una manera agradable y buena para todos, ¿no? Para poder crecer como seres humanos. Entonces, aquí está Bárbara, la cual invito ahora a presentarse ella y también que puedas comentarnos un poquito qué es lo que te motivó a esta reunión. Hola, ¿me escuchas? Y te escucho perfecto, ahora sí. Bien. Hola, gracias Andrea por invitarme. Yo en verdad estoy feliz de estar en un espacio como este porque a raíz de las cosas que pasan y siendo las redes espacios tan reaccionarios, siento que el diálogo se pierde y me da un poco de pena y frustración que tantas ideas diversas que convivan no puedan realmente conversar, sino más bien casi como atacarse. Entonces, no creo que eso sea útil, más bien creo que un diálogo es útil. Y tú y yo somos personas que pensamos bien diferente en un montón de cosas y aún así somos amigas porque hay algo más grande detrás, ¿no? Que está relacionado quizás en parte a lo que hacemos como artistas, ¿no? Y creo que por eso es bacán justo hablar de eso hoy día. Gracias por invitarme. Sí. Entonces, bueno, esto está enmarcado en esta página que he creado que se llama Arte Damos, en el cual, bueno, nace como una idea de querer hacer arte para servir a los demás, ¿no? Por eso se llama Arte Damos, que está muy ligado con el darse, y Bárbara también tiene mucha experiencia en hacer arte para el encuentro con las personas de repente que tienen alguna dificultad a tener acceso a diferentes espectáculos artísticos, ¿no? O incluso obras con temáticas que nos hacen reflexionar justamente sobre estas ideas que hoy en día rondan en nuestra sociedad y que muchas veces no tienen una explicación en la cual todos podamos ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces, esta reunión va a constar de varias preguntas que nos vamos a ir haciendo y vamos a comentar. Bárbara tiene unas preguntas para mí, yo tengo unas preguntas para ella. Entonces, bueno, Bárbara, ¿que te gustaría empezar a ti con hacerme preguntas a mí o que yo te haga preguntas a ti? ¿Cómo quisieras empezar? Me gustaría que tú me preguntes a mí. Ya, perfecto. Entonces, vamos a empezar con la pregunta que te hice la semana pasada. Vamos a ver si me lo respondes igual o de repente, bueno, de hecho va a ser diferente. ¿Qué es lo que te inspira a crear? ¿Qué te inspira a crear? Sí, me gustó esa pregunta porque no me la he hecho tanto, creo. Y creo que no es que algo me inspire a crear, sino que de pronto depende, ¿no? Si es un proyecto, hay como todo un proceso, ¿por qué quiero hacer este proyecto?
pero si estoy de la nada sentada y me muero de ganas de escribir algo que pueda terminar en ese momento, siento que son dos procesos distintos. Entonces, en el proceso largo, eh, no sé si diría inspira, pero lo que me motiva a crear probablemente sea un tema del que quiera hablar, un equipo de gente con el que quiera trabajar, algo que considero relevante que le puede servir a los demás para pensar, para divertirse, para dialogar. Pero cuando tratan de cosas que estoy así hecha en mi cama y de pronto me viene una cuestión, ¿no? Como unas ganas así de crear algo, que además que puede ser un proyecto que pueda crear ahí, ¿no? Porque si no es de largo aliento y ya cambian las motivaciones. Ayer me pasó, de hecho algo así, quise escribir algo, lo comencé, terminé, lo posteé. Ya, ¿de dónde viene eso? No lo sé. Yo creo que desde chica escribir, por lo menos escribir siempre ha sido una manera de expresarme para mí, porque creo que era la manera de tener una voz. Entonces, ante ciertas cosas que veo, creo que es como mi manera de seguir teniendo una voz, ¿no? Y es curioso porque ahora inmediatamente tú posteas algo y alguien más lo lee. De todas maneras, cuando uno hace algo, no lo hace para sí mismo nomás, a veces, ¿no? Sino que si lo posteas es porque quieres que alguien más lo vea, ¿no? Si no, lo escribes en tu diario y se queda por siempre y nadie más lo ve. Entonces, creo que hay mucha necesidad en mí de comunicar las cosas que me pasan, y yo no sé si es por el tipo de persona que soy, ¿no? Que soy como muy sensible y que quiero saber qué piensan los demás también, en dónde están ubicados los demás, qué creen los demás. O sea, como que me importa mucho saber de los demás. Entonces, creo que eso es lo que me mueve, ¿no? Pero ¿por qué sucede, no? Ese momento de la nada, no lo sé, ¿no? Sucede, solo sucede. Es interesante lo que mencionas, porque bueno, recuerdo que la semana pasada cuando estábamos hablando de esto, y algo que es muy importante que no llegué a mencionar ahora, a qué te dedicas exactamente, ¿no? Porque sí, cuando te presenté, mencioné que además de ser artista escénica, eres comunicadora y además eres escritora, en ese momento haces obras de teatro, escribes obras de teatro virtuales que han sido presentadas en este grupo Taripa y Pacha, y además estás ahora con un emprendimiento muy interesante, muy curioso, es una, yo le llamaría más como una plataforma de entretenimiento que se llama PPT Party, en el cual tú produces y también ves toda la parte gráfica, ¿no? Entonces, y además dictas talleres, trabajas con adolescentes, talleres para crear historias, ¿no? Entonces, te gusta acompañar el proceso de los adolescentes, de los jóvenes, y también es muy interesante cómo lo haces porque no solamente quieres ayudarlos a que ellos descubran su creatividad y punto, sino también que se encuentren con ellos mismos y las historias que crean hablan de los temas que les preocupan, que los mueven, ¿no? Entonces creo que también está ligado con lo que tú dices, siempre hay algo que te va a mover, pero y bueno, hay algo esencial en todo esto que es, ¿por qué yo te hacía esta pregunta? Porque las dos tenemos, una de las cosas que nos diferencia más es que las dos tenemos creencias distintas, ¿no? Lo que decías al inicio, que es que yo soy católica y tú no eres católica y además no, digamos, no tienes una religión, ¿no? No es que creas en, bueno, ahora ya nos vas a explicar un poco más en qué consiste esa manera de pensar, que tú tienes, pero a eso se debía mi pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que te mueve para crear, qué te inspira para crear? Y ya, bueno, estoy comentando más que todo y también aclarando de repente el contexto de la respuesta que has podido dar, pero no sé si quisieras como comentar algo más aparte de lo que he dicho. Sí, me parece interesante que esa pregunta, ay, se coló ahí un animal. Es interesante que me has hecho esa pregunta porque justamente mi respuesta es no sé de dónde viene, y a veces tu respuesta a no sé de dónde viene es que viene de Dios. Entonces me imagino que por ahí va ligado. Y si yo tuviera que hablar a lo que yo creo, que básicamente lo que yo creo es que no creo en nada. O sea, creo que la vida comienza de cada, que somos seres humanos y no somos más es más especiales que cualquier otro animal o lo que sea que hay en la Tierra,
y creo en las otras personas y sus posibilidades, ¿no? De acuerdo a nuestros desarrollos cerebrales, sociales y históricos, ¿no? Como que es muy concreto lo que creo. Entonces, claro, si habría que hacer esa relación, tú me podrías decir que mi inspiración de ese momento en el que no estoy haciendo nada y algo sucede puede ser Dios, y yo te puedo decir, no, o sea, son mis genes, básicamente mi familia, probablemente, la forma de la crianza que he tenido no ha sido necesariamente una casa donde he podido expresar mis opiniones, ¿no? Pero sí lo he podido hacer de otras maneras artísticas, ¿no? Entonces, claro, yo te diría que en verdad viene de ahí, pues, ¿no? Una serie de conexiones de las cosas que me han pasado y la necesidad que tengo de salir. Y mi personalidad, ¿no? Que viene, pues, de miles de millones de Falconis y de Ramats y de otros. Sí, yo tengo una pregunta para ti. Ya, dale, eso te iba a decir. Que es, eh, que es una pregunta que te hice también la vez pasada, ¿no? Ya que ya introdujimos el tema de creer o no creer, mi pregunta es si tú piensas que tienes alguna limitación como artista, o si alguna limitación como artista por tus creencias religiosas. Lo siento. Ya, ahora sí. Creo que ahí estás hablando de la libertad, ¿no? O sea, si es que yo me siento también, si lo reformulamos de otra manera, la pregunta sería si yo me siento libre al crear como artista siendo católica, o sea, si es que lo vemos un poco desde otro ángulo, o si no me siento libre, o sea, si me siento limitada, ¿no? O sea, que hay algo que me impide, digamos, sentirme completamente libre. Y yo te decía de que el contexto puede a veces ser difícil porque no siempre todas las personas van a estar abiertas a trabajar con una persona católica. Y sí he sentido que muchas veces de repente no me han tomado en cuenta para algunos proyectos, y yo creo que puede ser porque yo pienso distinto a las personas que forman parte de este grupo artístico, ¿no? Sin embargo, quizás no sea por eso, quizás eso es solamente la idea que yo me hago, y también porque yo no me he acercado tampoco a esas personas y les he preguntado, están haciendo este proyecto, ¿puedo participar? O sea, tampoco lo he hecho, ¿no? Entonces eso quiere decir que simplemente es un tema de intereses, ¿no? O sea, yo quiero hacer estas obras, estos proyectos, y me junto con las personas que también quieran hacerlo y punto, ¿no? Entonces, no se trata de que si tú crees o no crees las mismas cosas que yo, porque al final en un proyecto artístico te mueve lo mismo. Pero claro, eso fue la respuesta que yo te di en ese momento, ¿no? De que si es que de repente creo que esta falta de libertad podría verse en la respuesta de las otras personas, de repente sentir que no concuerdan con las ideas que tú tienes y se puedan sentir un poco incómodos, y con cortos de pasarte la voz para algunos proyectos, pero por otro lado también desde el mundo de artistas católicos, o sea, en ese momento me acuerdo que por ahí alguien nos comentó que a veces los católicos creen que solamente pueden trabajar con católicos, y puede ser que hayan personas que piensan de esa manera, ¿no? Pero yo no creo que sea así. De hecho, sí he tenido la oportunidad de trabajar con personas que no lo son y no hay ningún problema con eso. Pero también creo que hay una riqueza en poder trabajar con personas que solo son católicas, porque al final estamos buscando el mismo objetivo, y tenemos eso en común, ¿no? O sea, es como la fe que todos tenemos nos mueve a algo que es muy, muy rico, ¿no? Muy interesante, que nos hace ser comunidad, ¿no? Creo que todas las personas son diferentes y van a sentirse a gusto en diferentes comunidades, diferentes espacios, y es muy rico cuando sientes que te encuentras con personas, así por ejemplo como tú en algún momento dicho que has manifestado, ¿no? Como lo bonito que se siente cuando has encontrado este grupo humano que se juntó para hacer PPT Party, que así nomás cualquier persona no podría unirse a ese grupo, ¿no? Que tenga, digamos, eh, esa constancia para investigar sobre ciertos temas y compartirlos y tener esas ganas, esa alegría, esa capacidad de llegada a los demás, ¿no? Digamos, ustedes se han encontrado y lo han logrado, pero
no es que todo el mundo esté llamado a lo mismo. Entonces, de repente me fui un poco por las ramas, pero como para concisar, yo me siento bastante libre de creer en lo que creo y libre también de tomar las decisiones de artísticas en cuanto a mis creencias, porque al final ese es el camino que estoy trazando, es como me siento feliz haciendo eso, ¿no? O sea, no es que sienta, por ejemplo, me estoy perdiendo de algo, ¿no? No siento que me esté perdiendo de algo, sino que estoy logrando las cosas que a mí me gustan, que me llenan. Y ya, pero no sé si tú de repente quieres repreguntar o querías precisar esa pregunta. Sí, algo que me parece interesante es que tú estás hablando como del grupo humano con el cual trabajar un proyecto. Y justo de eso estábamos hablando la vez pasada y se fue el internet, así que, por favor. Mi pregunta es también, en cuanto a las limitaciones, si es que, por ejemplo, y me diste un ejemplo de ello, si es que, por ejemplo, el tema es el limitante, más que el grupo. Bueno, de hecho, si un grupo va a ser un tema, es porque quiere hablar de ese tema, ¿no? Hay temas más, que tienen ciertas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, para poner un ejemplo, si vamos a hacer una obra LGTB y hay alguna dificultad con la comunidad católica, con no todos, pero con tu grupo, por ejemplo, ¿no? Con hablar de un tema así, entonces hay una limitación entre comillas, ¿no? Porque no vas a hablar de ese. Y tú me contabas algo que me gustaría que nos vuelvas a contar sobre una vez que te convocaron para un proyecto que no te interesó. Sí, o sea, pero antes de eso sí también quería comentar que, claro, por ejemplo, podría ser ese tema, o por ejemplo, ¿no? Una obra que hable sobre tener relaciones sexuales, eh, o sea, no sé, por ejemplo, eh, un tema de las relaciones sexuales, por ejemplo, ¿no? O sea, tener relaciones sexuales antes del matrimonio y todas las formas en que esto se puede dar y como que, o sea, no sé, que te hablen de cosas que de repente desde la perspectiva cristiana puede ser como que, oye, pero ¿por qué tiene que ser así, no? De repente uno puede esperar al matrimonio, ¿no? Ver si realmente amas a la persona o solamente estás con esa persona por placer, ¿no? O sea, como que ver otros temas en juego, ¿no? Que sí pueden chocar de repente con la otra manera de pensar. Pero bueno, ¿qué es lo que decía? Ah, ya sí, que esta obra en la que me invitaron era sobre era un corto, ¿ya? En el cual estaban realizando en la Universidad de Lima, estaban buscando a una persona, era un corto universitario, ¿no? Una actriz que pueda hacer de un personaje que era bastante controversial, porque tenía que ser una chica muy libidinosa, que era infiel a su pareja, y que además de serle infiel, era lesbiana y era drogadicta y era una asesina. O sea, como que muchos calificativos que pueden verse negativos, de repente algunos no tan negativos, pero sí controversiales, y un personaje bastante peculiar, ¿no? Que de repente alguna actriz puede decir, oye, qué interesante, o sea, hacer este personaje me va a sacar como un lado muy salvaje, ¿no? Me va a hacer, voy a disfrutarlo porque al final es una ficción, o sea, no soy yo, un actor sabe eso, ¿no? Yo estoy actuando de esto y es interesante también, es interesante hacer personajes muy diferentes a ti, pero también hay que ponernos a pensar, y yo me puse a pensar en ese momento, ¿por qué quiero hacer un personaje tan extremo si el corto no tiene un mensaje o no, al final cuando las personas vean este corto no se van a quedar con nada, o sea, solo van a quedarse con, oye, qué chévere actuó la actriz, ¿no? Y eso, porque ni siquiera yo me consideraba la superactriz, ¿no? Entonces, si en ese momento alguien ve de repente, hasta me sale malazo cómo actué, y todo horrible, ¿no? Porque actué horrible, el corto salió horrible, igual nadie lo vio, o sea, sentía que ya me iban a pagar por hacer el corto, pero aparte de eso, ¿qué más me iba a llevar por dentro, no? O sea, me iba a sentir contenta haciéndolo, pero algunas personas me dijeron, de repente no estás preparada para este papel, ¿no?
Entonces era como que hasta me sentí un poco mal, ¿no? Pero no creo que se trate de si estás preparado o no, sino, o por ejemplo, que te digan, no tienes que hacer, harías un desnudo, ¿no? Entonces yo, depende, ¿no? O sea, yo creo que yo personalmente no, así nomás no lo haría, ¿no? De verdad no creo, sería muy, muy difícil que lo haga, pero si es que se diera la ocasión, tendría que ser porque, por ejemplo, en la obra o la película, están hablando sobre la injusticia humana, por ejemplo, no sé, el holocausto, ¿no? Entonces, y tú eres justo un judío, entonces tienes que desnudarte porque en la película están todos desnudos, ¿no? Ya, o sea, si no te desnudas, no se puede narrar la historia y esa es la historia y es lo que pasó, ¿no? Pero también es importante qué contenido le estamos dando como artistas, la responsabilidad que tenemos como artistas de generar un contenido que nutra a las personas de cosas positivas, ¿no? O sea, porque a veces incluso hasta ver una película te puede generar sensaciones que te hagan daño y te lastimen y no sean tan buenas, ¿no? Ese es un poco Oye, mi... Andrea, en relación a lo que has dicho y a lo que venimos, que es hablar sobre el arte al servicio del diálogo, ¿no? ¿Tú Ujú. crees que siempre debe haber un mensaje o algo positivo en lo que haces artísticamente? Mm, yo creo que, que sí, porque, o sea, si alguien hace... Es que ¿a qué te refieres con positivo exactamente? Porque puede ser que haya una obra que genere controversia, que genere un impacto, porque te confronta con una realidad que no es fácil de ver, ¿no? Por ejemplo, escucha, algo que haga una, por ejemplo, algo que sería interesantísimo, sería una comedia de los a mí me parecería interesantísimo, ¿no? De lo que acaba de suceder con lo de las vacunas, ¿no? Ya en este momento puede sonar un poco quizás sádico y feo que lo diga, ¿ya? Pero de acá a unos años, de repente, van a haber parodias de eso, ¿no? Ya. Va a dar cólera, va a dar rabia verlo de repente, pero de repente las personas más jóvenes, al verlo, puede ser una manera de entender lo que pasó y hasta les puede causar gracia y así como que se aminora el tema, ¿no? Entonces, de alguna manera ya no sería tan negativo, pero sí puede generar un impacto fuerte, ¿no? Como que, eso pasó, pero qué feo, pero te están hablando de la verdad, te están hablando de lo que pasó. Entonces, claro, en ese sentido, hay cosas que pueden generar controversia, pero si están hablando de algo que de verdad ha sucedido y tiene un fin histórico o un fin de pedagógico, podría ser, ¿no? O sea, ¿a qué te referirías tú, por ejemplo? O sea, ¿qué cosa negativa podrías ser? Claro, más que algo negativo o positivo, justo te preguntaba eso porque me parece que la religión católica empuja mucho a pensar en cosas como el bien, el mal, lo negativo, lo positivo, entre comillas, ¿no? Y yo pienso personalmente que el arte no necesariamente existe para algo, no tiene una finalidad, sino que uno se la pone. Entonces, aquí estamos hablando del arte para para generar el diálogo, pero yo no creo que tenga que ser para eso. O sea, es una forma y es una vía y probablemente nos ayuda de diversas maneras, pero también creo que hay obras que solamente te generan incomodidad profunda, ¿no? Pero esa incomodidad viene en respuesta a quién eres tú, ¿no? Por ejemplo, hay temas de los que hemos hablado nosotras que a ti te generan incomodidad y a mí no, y es curioso porque si yo presento una obra sobre un tema, mira, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo bien concreto, yo tengo una obra en proceso sobre la muerte asistida, que no es lo mismo que la eutanasia, pero es parecido, y básicamente es una comedia oscura, de una mujer mayor que tiene una enfermedad terminal y se quiere matar, y antes de eso quiere que su nieta y su hija le ayuden a morirse, ¿no? Porque para ella no tiene sentido pasar por un sufrimiento para que igual vaya a terminar muerta, sino que en lo mejor de su vida prefiere decir, me tomo mi juguito con veneno y ahí quedamos. Entonces, o sea, yo estoy segura que para muchas personas hablar así tan ligeramente de que alguien se muera es como desagradable y por qué haría algo así, pero yo por qué quiero escribir esa obra, ¿no? O sea, yo no creo que mi mensaje, bueno, es que no hay un mensaje, yo no creo que mi perspectiva sea
hay que dejar que todos se maten cuando quieran morirse, ¿no? Sino que más bien es una obra que habla de hasta dónde llegan nuestras libertades, ¿no? Y en la conclusión de mi obra, que no voy a decir cómo termina, ¿no? Porque spoiler, es mi punto de vista, pero quizás eso haga que la reacción de otros sea como más bien yo no haría eso, ¿no? O yo sí haría eso, o he pensado en esto que no he pensado antes. Entonces, creo que a veces un poco puede ser, eh, puede ser difuso si la obra trata de algo positivo, porque positivo para quién, ¿no? Obviamente cosas evidentes, ¿no? O sea, si estoy hablando de alguien que mata a otro y sale impune, parece que la obra no hablara de nada positivo, pero a mí me genera una indignación y yo pienso, yo no voy a permitir que esto suceda, ¿no? Y la obra es un producto terrible, o sea, lo que termina haciendo y sale impune, no pasa nada, y tiene una vida feliz, ¿no? Y es millonario, o sea. Entonces, ¿qué clase de mensaje, entre comillas, digo mensaje porque yo no le digo mensaje, ¿no? Pero ¿qué clase de mensaje es ese, no? Y es que no, a veces, o sea, depende de nosotros lo que procesamos, ¿no? Por eso te preguntaba eso, porque sí lo veo yo personalmente relacionado a veces a algunas personas que siguen la religión católica, como que eso también es parte de su identidad, entonces sus proyectos también van hacia ellos. No sé qué opines. Mm, sí, bueno, para empezar, tu tema eh, es bastante interesante y controversial, definitivamente. El tema de la obra que has mencionado, ¿no? En el cual hay una muerte asistida y su humor negro. Me parece interesante que también se trabaje desde el humor, porque es un tema bastante denso. Artísticamente puede ser que sea, eh, o sea, creo que lo que tú estás buscando es cuestionar, ¿no? O sea, generar estas preguntas, ver por qué, si una persona realmente quiere morir, por qué no ayudar a esa persona, ¿no? Si esa es su voluntad, es su deseo más grande, ¿no? Entonces, claro, dentro de todo se ve, se nota que tu intención es, te estás preocupando de alguna manera por las personas por lo que quieren las personas, ¿no? O sea, no es que estás queriendo hacerle daño a alguien, o sea, por más que suena contradictorio, ¿no? Porque una persona que quiere morir se está queriendo hacer daño a sí misma. Es como que, no sé, una chica adulta empiece a querer cortarse las venas y diga, ayúdame a cortarme por acá porque no puedo, y tú vayas y le ayudes también a hacerse daño, o sea, eh, es como algo, no sé, es algo así, lo veo, es bastante difícil de entender, pero a lo que voy es, tú en el fondo te cuestionas cómo es que una persona que de verdad quiere algo, ¿por qué no se le puede ayudar a lograr su voluntad final? Entonces, de alguna manera yo creo que hay un sentimiento tuyo de ponerte en los zapatos de esa persona. Y eso ya le da un carácter muy humano a tu creación, o sea, porque tienes mucha empatía con eso. Eso es un poco lo que veo, lo que observo. Ahora, el tema de la fe, claro, yo no creo que esté bien estar como dogmatizando, esa es mi opinión personal, ¿no? Como que, bueno, esto es el dogma y hay que como transformarlo a, a una obra así tal cual, ¿no? O sea, siento que no es no es palpar las cosas de acuerdo al contexto actual, no es hacerlo vivo, no es, o sea, puede verse hasta un poco, la gente de repente no se va a sentir identificada con lo que está viendo, ¿no? Entonces, a lo que voy es que las historias que a veces contamos, o sea, siempre estamos contando historias, o sea, como tú me decías hace tiempo cuando conversábamos, eh, estamos hechos de relatos, estamos hechos de narraciones, de creaciones, y la humanidad se crea así siempre. Hasta las religiones son narraciones, ¿no? Este, Sin embargo, yo creo que sí hay valores fundamentales, por ejemplo, o sea,
valores que no deberíamos dejar a un costado y que podríamos aplicar en nuestra vida para poder vivir, poder convivir mejor. Entonces, si por ejemplo hay una obra de teatro que nos cuestiona y habla de estos temas, o sea, es una obra de teatro, finalmente la obra de teatro dices, ah, pero ¿qué va a hacer si es una obra nada más, no? Pero eso va a generar cuestionamientos que en algunas personas sí puede hacer que actúen de determinada manera, ¿no? Porque es de lo que se nutren para hacer a los demás y dar a los demás. Entonces, eh, yo creo que a mí tampoco me gusta llamar mensaje, porque al final es como decir, esto es lo que creo y quiero que tú pienses igual que yo, ¿no? O este papelito es, y esta es la verdad y punto, y creo que nadie es dueño de la verdad. Pero, o sea, yo creo que sí existe una verdad, solo que es demasiado grande para que la podamos entender por completo, pero que en nuestro caminar siempre estamos tratando de acercarnos cada vez más a ella. Y que hay justamente hoy día que estábamos en una jornada espiritual con los profesores del colegio, estaba mencionando, un sacerdote comentaba de que la vida es agridulce y hay momentos difíciles, muy feos, muy oscuros, y hay momentos hermosos, pero es parte de la vida todo, o sea, todo está junto, y lamentablemente es como que si tú quieres vivir la vida, tienes que comértela con todo, ¿no? O sea, tienes que aceptarla como es, y si no, no quieres la vida y punto, ¿no? O sea, prefieres la muerte. Pero es eso, es como que ya depende de nosotros, es como que, por ejemplo, nosotros estemos, pero eso ya es más relacionado al mensaje de la obra que me has comentado hace un rato, ¿no? Nosotros estamos, eh, o sea, es interesante poder discutir de estas cosas o conversar o dialogar de estas cosas, más que discutir, creo que la palabra no es tan apropiada, dialogar. Sí, o sea, las obras son chéveres, el arte chévere porque nos permite conversar sobre esto y cuestionarnos sobre las cosas, pero también tienen un poder, el arte también tiene el poder de hacernos actuar de determinada manera. Y como ya para cerrar, para cambiar el otro tema, a las otras preguntas, este, si yo creo que, que una persona, o sea, al ayudar a otra persona a que viva o a que mire la vida con esperanza, de repente no lo voy a lograr, o sea, por más que me esfuerce, todo lo que pueda no lo voy a lograr, pero por lo menos no perder la esperanza de lograrlo, ¿no? O sea, para mí es valioso eso con respecto al tema, ¿no? Porque al final, es como, o sea, creo que es eso, es como que mejor aceptar la vida aunque sea agridulce que no aceptarla, ¿no? Ese es un poco como en referencia a tu obra, pero independientemente de lo que vayas a hacer o no, ¿no? Entonces es eso, es como que una respuesta bastante amplia la que he dado, porque te he contestado un poco lo que opino de tu obra, más lo que creo que una obra debe decir. O sea, yo creo que si la obra cuestiona es eh, productivo, pero también es bueno cuestionarnos como artistas qué estamos diciendo con nuestras obras y la responsabilidad, el impacto que eso pueda tener en las personas, ¿no? Y me gustaría agregar algo a lo que has dicho, que las obras que yo hago no son para la acción. Eh, o sea, yo creo que el diálogo no se puede dar si no hay igualdad de condiciones y posibilidades, ¿no? Entonces, si partimos que ni siquiera todos tenemos como los mismos derechos humanos, entonces, ¿qué diálogo puede haber, no? Entonces, creo que por eso a mí me interesan muchos temas que tengan que ver con cosas, con personas, mejor dicho, en ciertas situaciones que no estén en los mismos derechos que todos, ¿no? Y en cuanto a estos valores que tú consideras que debe haber, o sea, claramente hay ciertas actitudes que nos llevan a convivir mejor, pero yo creo que no debería, o sea, que no existe como nada universal, que más bien se van creando. Y eso que decías tú de las narraciones, que claro, yo lo que digo es que todos son ficciones, o sea, los valores son ficciones, los derechos humanos son ficciones, pero nos convienen porque nos conviene vivir de manera saludable y no haciéndonos daño. Sin embargo, sí creo que esos valores este, van variando, depende del contexto, ¿no? Tú puedes
algo ahorita que en otro lugar es rarísimo, ¿no? Y que para mí está muy bien y es obvio y debería ser así, pero las realidades son tan diversas como que el mundo no es uno solo. Entonces, esos como valores yo creo que son ir variando de acuerdo a la historia, a lo que va pasando, ¿no? Ujú. Eso. Wow, tu comentario fue súper corto. Siento que hablé una hora, te juro. Lo siento. Ya ni siquiera sé quién iba a preguntar a quién. Me tocaba Eh, preguntarte a ti, me parece. sí. Ya. Bueno, ¿cómo crees que el arte puede ayudar al mundo a ser un lugar mejor para vivir? ¿Me la puedes un hipo ahí en mi internet para Ya, variar? sí. A ver, ¿cómo crees que el arte puede ayudar al mundo a ser un lugar mejor para vivir? Mm, como te dije al principio, no creo que el arte pero en caso quiera, ¿no? Que sea así, lo que creo que podría ser útil es que algo bonito que me pasó este año es que las obras teatrales que presentábamos virtualmente con Taripay Pacha, que es un grupo, sí tenían cierta finalidad que era como acompañarnos. Los temas eran diversos en este contexto, pero eran acompañarnos, ¿no? De diversos temas. Y algo bonito que pasaba, que no pasa en las obras presenciales, es que después había un conversatorio, donde básicamente recibíamos todo tipo de preguntas de la obra, del proceso, personales también, si quieres ya, bueno, ya que estamos aquí, ¿no? Este, y creo que el diálogo en general, más allá de los hechos, es muy importante porque si bien puedes no estar de acuerdo con alguien, por lo menos puedes tratar de entender ya de dónde viene esa idea, ¿no? Y por qué es que por qué es que para esta persona esto es importante, ¿no? A mí lo que yo me temo con estas cosas es que las cosas queden en lo intelectual, ¿no? Porque sí, mucho como que se habla y lo que tú piensas, lo que yo pienso, pero lo concreto, lo real, a veces es muy duro. Entonces, ¿a qué me refiero con es muy duro, no? Por ejemplo, o sea, no voy a hablar mucho de la obra que escribí porque me gustaría que la vean y como que es muy simple hablar así, pero de hecho para el proceso de investigación de escribirla, yo fui a conocer a alguien que es una mujer que lucha por su derecho a morir. Ella ama la vida y lo último que quiere hacer es morirse, pero ella quiere poder decidir que cuando ella ya esté muy mal, se pueda morir. Esa es su perspectiva. A mí me inspiró mucho porque ella es una persona que está postrada en cama hace años y no es que ella se quiera morir, ella quiere seguir continuando su vida así como está, pero tuvo un episodio en el que su vida casi acaba y estuvo muy mal, o sea, muy mal, muy enferma, ¿no? Y en ese momento ella dijo como, si yo me quedo así como estoy ahorita, esto ya no es vida, ¿no? Según su perspectiva. Entonces, muchas personas podrían decir así a simple vista como, o no a simple vista, sino por sus propias creencias importantes que rigen su vida, como esta persona no se quiere, o esta persona no ama la vida, o quizás esta persona no conoce a Dios y por eso se quiere morir. O sea, te puedo decir mil perspectivas, ¿no? Y yo te podría decir lo más humano que es justamente mi no creencia, me lleva a pensar que lo más humano es simplemente poder decidir cómo es tu vida en general, poder decidir en quién crees y poder decidir cuándo te mueres. Ahora, quiero aclarar que yo no estoy a favor de que la gente se mate cuando quiera. Estos son casos como extremos, ¿no? Mi obra es de una mujer mayor que se va a morir, o sea, ya se va a morir, y la otra es, ¿no? O sea, diste un ejemplo ahí que me pareció que igual es o sea, una chica que se corta las venas hay un problema de salud mental, ¿no? Y de la salud mental también me interesa mucho, etcétera. O sea, yo no soy prueba que nadie se mate cortándose las venas, porque eso es, más bien, eso es otro tema de sociedad y de salud mental. Entonces, esto lo unía por la idea del diálogo, ¿no? Quizás sería genial, ¿no? Cuando yo hablé con ella y entendí su perspectiva, en mi caso la compartí. Si no lo hubiera compartido, igual me hubiera encantado saber por qué ella piensa lo que piensa, ¿no? Y siento que hoy con las redes sociales, que son una locura, lo único que hace alguien es reaccionar. O sea, si yo te digo me quiero morir, tú reaccionas a ello, pero no tienes idea de por qué, de quién soy yo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer del mundo un lugar mejor a través del arte, si es que así quisiera?
creo que generando diálogo que vaya más allá del proyecto o producto artístico, ¿no? Dar esos espacios, o sea, que existan y que eso sea que se convierta en acciones también. Y para mí las acciones tienen que ser cosas que lleven, que nos lleven a todos a tener las posibilidades de decisión. Ahora, la posibilidad de decisión y las libertades también son una ficción. O sea, no es que, me imagino que tú piensas que los seres humanos tienen como creo que no. Entonces, esto que yo me he inventado, ¿no? Esto que tú has inventado de los valores, esto que yo me he inventado pues de la libertad, son conceptos totalmente inventados. A mi modo de ver, le hace bien a algunas personas, pero quizás a otros no, ¿no? Entonces, bueno, no sé si me fui mucho, pero creo que quería como darle contexto a que creo que básicamente diálogo, más allá de lo que haya, ¿no? De lo que haya. Claro, me parece que sí, ha quedado claro y también, sorry si es que de repente sonó un poco como que muy brusco quizás el ejemplo que di, que no era como, fue un poco burdo a comparación de lo que tú has estado haciendo, ¿no? O sea, más que todo era como que para, para explicar un poco mi punto de vista en ese momento, ¿no? Pero sí, he entendido mejor algunas cosas también. Y creo que es muy importante el dialogar, y al igual que tú coincido con eso. El punto, lo siguiente era, ¿me hiciste dos preguntas a mí o no? No sé cuántos hemos hecho ya. Tú me tenías que preguntar otra o yo a ti, ya no me acuerdo. Y lo que pasa es que justo las preguntas que yo tenía se han unido como a lo que tú estabas diciendo. Entonces, esas repreguntas que te he hecho a veces eran como mis preguntas, pero igual tengo alguna más. Ah, ya, yo también tengo una. Entonces, ¿te toca a ti, creo? ¿O a mí? Ya no me acuerdo. Yo tampoco, como Ya, quieras. dale, tú pregúntame, ya que tú acabas de hablar ahorita una cosita. Quiero saber de tu perspectiva personal, ¿no? Porque igual no podemos meter en un saco a todos, ¿no? Los no creyentes somos 30.000 personas distintas y los creyentes son 30.000 personas distintas. Entonces, esta es tu perspectiva como creyente, pero personal, ¿no? Me gustaría saber, ¿tú qué piensas de las personas que no creemos que tenemos un propósito? ¿No? Ah, ¿cómo que qué pienso? O sea, como es una pregunta bastante amplia, como ¿qué pienso? Sí, O o sea, sea, como creo que cómo las veo, como... sí, o sea, creo que mi pregunta sería algo así como, la otra vez te escuché en un en vivo con Anaite hablando de mundos, me pareció bien interesante, y la idea principal era que lo que decían era que si uno no desarrollaba su talento, como que su vida no estaba completa. De alguna manera, burdamente, iba por ahí, un poquillo. Ya, sí, sí, Entonces claro. esa era, digamos, tu perspectiva. Y claro, yo no considero que tenga que desarrollar nada y que tenga que hacer nada. Entonces, o sea, ¿qué Interesante. pensarías de alguien que no tiene propósito? Porque yo considero que yo soy una persona que no tiene ningún propósito. O sea, yo hago lo que hago porque me importa, pero no es porque tenga que hacerlo. O sea, yo lo hago porque quiero, pero no tengo un propósito. En algún momento dejo de hacer esto y qué sé yo, o sea, no. Es que de repente también hay que ver una cosa, ¿no? Y es algo que yo me he puesto a pensar desde hace poco también. Cada persona hemos crecido en unas coordenadas temporales, en un contexto diferente, en una situación tan única y particular, que nunca vamos a llegar a entender la vida, por completo la vida de una persona, ¿no? Y ni siquiera, o sea, nos demoramos mucho en poder entendernos a nosotros mismos y de gestionar nuestras emociones, de descubrir qué es lo que realmente estamos buscando en la vida. Entonces, yo veo que realmente la complejidad de la mente de cada uno es tal y es irrepetible, ¿no? Nadie puede imitar a otra persona, por lo menos la ciencia no ha logrado hasta ahora hacerlo. Y yo pienso que si, por ejemplo, eh, tú piensas de esta manera, o sea, no sé por qué me da la sensación de que cuando tú mencionas esto del propósito, de repente lo estás viendo como si fuera una obligación. Nosotros, o de repente lo hemos dicho como que suena como una obligación, ¿no? Si es que no lo logras, entonces no te vas a completar, ¿no?
así que tienen que descubrir su talento y creo que no fue tanto esa la intención, por lo menos por mi lado, no es que quería imponer que tienen que encontrar su talento, porque si no, su vida está perdida, o sea, no iba por ahí, sino era más bien como una invitación y darle cierta urgencia, porque creo que sí es bueno reconocer que cada uno es valioso y que cada uno tiene justamente esa particularidad. Y ese talento, de repente, tú que no eres creyente, no lo vas a ver de esa forma como lo vemos Anaite y yo, que es como el talento, creo que es algo que Dios te lo ha puesto, ¿no? O sea, como que tú naciste y o sea, antes de nacer, cuando estabas formando, ahí como que vino toda tu carga genética, todo eso, pero ahí también vino como que dentro de nosotros hay un espíritu, ¿no? No solamente somos cuerpo y lo que está en nuestro cerebro y los químicos de nuestro cerebro, sino que hay algo más, como que algo que aún de repente si crean robots o un ser, o sea, el ser humano inventa como que científicamente algo que se parezca muchísimo al hombre, siempre le va a faltar esa esencia que es como que ese toque más, que va, algo que no podemos entender y explicar, ¿no? Que creo que es el espíritu. Entonces, esa parte tiene ese talento, a mi parecer, que es muy rico encontrarlo. Y de repente incluso haya talentos que yo tengo que ni siquiera los sé que tengo y que quizás nunca descubra, pero es interesante saber que están ahí y que los puedo encontrar y que cuando los encuentre voy a poder ser más feliz todavía porque voy a poder seguir desarrollándome más. Entonces, es más eso, es una invitación a seguir descubriéndose. Por ahí va, ¿no? No como que si no lo haces y te mueres, pucha, ya, ¿para qué viviste, no? O sea, mejor no hubieras existido. No va por ahí. Claro. Pero sí, sí, ahora, ligado con la pregunta, ¿puedes repetir la pregunta otra vez? Ah, ¿qué opinamos de las personas que no creen? Claro, ¿qué opinas tú de las personas que no creen que tienen un propósito, que la vida no se trata de encontrar nada? Claro. Bueno, es importante decir que yo no pienso, o sea, lo que no pienso, o sea, no pienso de que, qué pena por ellos, o sea, no pienso eso, ya no pienso como que, pucha, pobrecitos, ¿no? Qué feo vivir así, o sea, no lo veo así. Quizás en algún momento, sí te confieso que en algún momento puedo haber pensado como que, oye, pero si no piensan en esto, entonces, ala, qué desgracia su vida, ¿no? O sea, puedo haber pensado eso, pero ahora no. Yo creo que, sobre todo después de también conocerte más a ti, ¿no? Y también haber tenido la oportunidad de conversar con otras personas, porque también me he dado cuenta que hay personas que no creen en Dios o que simplemente, o que son agnósticos y ya no creen en la iglesia, pero creen en Dios, pero otra energía, no sé. Entonces, me he dado cuenta que mucha gente se pone muy reacia también a hablar de estos temas, ¿no? O sea, cuando uno conversa, dialoga, esas personas se ponen muy como que, no sé, como que se incomodaran al hablar de esto, ¿no? Y creo que quizás es porque no lo tienen tampoco muy claro ellos mismos. En tu caso, creo que tú de repente te ha costado mucho hacerlo, porque como me dices, has leído un montón de cosas, también te ha costado el tema de de repente el rompimiento de ciertas formas de pensar ha sido difícil. Entonces, al ya haber formado una manera de pensar, creo que ya le han encontrado un sentido a su vida, ¿no? Entonces, justamente a eso iba lo que decía inicialmente. Cada persona se configura de una manera tan compleja que yo no puedo decir estando acá, oye, mi vida es mejor que la tuya. O yo pienso lo correcto y tú no piensas lo correcto. O sea, no puedo decir eso porque yo no estoy en tus zapatos. O sea, yo no soy tú. Y yo no sé lo feliz que realmente puedes sentirte de pensar como piensas. Entonces, yo, de repente alguna persona que es que es católica, ¿no? O sea, a veces me pongo a pensar, oye, de repente alguien dice, oye, lo que está diciendo Andrea nada que ver, ¿no? Pero al final de eso se trata, que cada persona va pensando, va formándose de una manera y,
yo creo que acá hay mucho el tema del respeto, ¿no? O sea, yo puedo respetar lo que tú piensas, pero no quiere decir que yo voy a pensar como tú. O sea, no quiere decir que porque tú no crees en Dios, yo voy a dejar de creer en Dios. O sea, yo no voy a dejar de creer en Dios, pero, y respeto que tú no creas, pero no pienso que tu vida es una desgracia. O sea, creo que tú has encontrado un sentido a tu vida que yo no comparto, en muchas cosas no las comparto, pero no por eso pienso que mi vida es mejor, ¿me entiendes? O sea, es como, es complejo, porque de alguna manera, yo siempre, o sea, yo voy a querer que las cosas buenas que son parte de mi vida, por la misma amistad que te tengo, voy a querer compartírtelas y voy a decirte, oye, o sea, esto es chévere, mañas, a mí me gusta, por ejemplo, ir a la iglesia, a mí me gusta lo que dijo Jesús en la Biblia, y mira qué bonito este mensaje de Dios, ¿no? Y te lo voy a decir porque a mí me sirve, y más que me sirve, me llena, me hace feliz, me llena de amor, me hace compartirlo. Y yo te lo voy a compartir igual, ¿no? Así me digas, oye, pero ya, o sea, yo no creo, ¿no? O sea, no sé. Como en algún momento que me has compartido algunas cosas y yo te digo, y una vez creo que te dije, y te enseñé, seguramente te vas a incomodar de lo que te diga, pero creo que te dije, a Jesús le gustaría mucho lo que has descrito, ¿no? Una cosa así te dije, y tú, como que, no sé qué habrás pensado en ese momento, pero, o sea, no sé, es como que algo que me nace hacer, simplemente. Pero bueno, no sé. Bueno, ¿sabes qué? Me gustó mucho lo que dijiste. Yo no puedo juzgar por cómo piensas, y hablaste del respeto, y yo creo que eso en el pensamiento es súper positivo, pero que hay que pasarlo más a la acción. No digo porque tú y yo no lo hagamos concretamente, sino porque yo no lo veo en muchas instancias, ¿no? En nuestro país, por lo menos. O sea, hay unas líneas bien complicadas entre respetarte por cómo piensas, pero respeto lo que piensas, pero igual no puedes actuar de esta manera. Entonces, una cosa es, ¿no? Es pensar, actuar, el respeto hasta dónde llega, ¿no? Las condiciones humanas hasta dónde llegan para que las personas se puedan desarrollar, ¿no? O sea, por cómo son, etcétera. Entonces, me parece, o sea, me parece un buen como comienzo a partir desde que hay que pensar que no hay que juzgar al otro por cómo piensa, ¿no? Porque no sabes por qué piensa así, ¿no? Pero también cuáles son sus límites para poder vivir mejor. Siempre es una discusión, pues, ¿no? O sea, cuál es el límite, cuál es el respeto hacia el otro, hasta dónde respeto y hasta dónde no es como, simplemente como hacerle así en el hombrito e igual no dejar que esta persona se desarrolle, ¿no? Entonces, bueno, sí, pero chévere, bonito. ¿Cuál es tu última pregunta? ¿O tienes algún comentario con respecto a lo que dije? Um, sí, o sea, lo que tú dices, no pasar, o sea, pasar a la acción, pero ¿qué es exactamente? Es que hay algunas cosas en las que no se puede hacer mucho también, o sea, hasta donde la otra persona también te deje, ¿no? O no sé, o sea, creo que también ahí también es el tema del respeto, ¿no? Es como decir, no sé, o sea, hay situaciones un poco complejas ahí. Creo que de repente todavía no hemos llegado no hemos evolucionado a ese punto. O sea, no me quiero poner las trabas antes de, porque creo que a veces nosotros mismos nos limitamos solos, pero sí creo que tiene que ser más que simple palabras, definitivamente, ¿no? No es solo un toque en el hombro, no, pero también a veces un toque en el hombro puede hacer mucho por la otra persona. O sea, no es un toque en el hombro hipócrita, ¿no? Ni superficial. O sea, es saber, oye, a mí me importa tu vida. O sea, eh, ahora se necesita mucho de eso en realidad, ¿no? A veces nos sentimos tan solos que sí puede ser poco, pero cuando se hace de corazón es bastante, ¿no? Y creo que es eso, o sea, también a veces nos pasa mucho que pretendemos de repente abarcar mucho o hacer grandes cosas, y a veces también hay que aceptar que somos frágiles, que somos limitados, ¿no? Que no podemos llegar a tanto, pero aún así no sentirnos cortos. Y eso es algo también que creemos, o sea, por lo menos yo creo que a veces Dios es como que mi fuerza para hacer cosas a veces extra, ¿no? A lo que yo creo que puedo dar. O sea, yo siento que puedo dar hasta aquí, pero el extra que doy
A veces siento que no es por mí, sino porque hay algo más que me está moviendo a hacerlo. Pero bueno, eso es un poco lo que quería comentarte. Sí, creo que tenía que hacerte una pregunta más. Eh, bueno, eh, es que hay dos preguntas, pero no sé. ¿Te puedo hacer las dos o no sé cómo estamos de tiempo? Son las 8:17. Podemos... voy a hacerte la pregunta de repente un poco combinada, ¿ya? Voy a hacer trampita, voy a hacer trampita. Si quieres, me haces otra pregunta después. ¿Qué tan dispuesta te sientes a trabajar en un proyecto artístico con personas que tienen distintos credos a ti? ¿Y qué estarías dispuesta a arriesgar por lograr una meta personal? O sea, creo que en realidad la 3 se puede ligar un poco con la 4 porque eso de compartir el espacio con personas que no creen lo mismo que tú, también tiene que ver con arriesgar cosas tuyas, ¿no? Cosas que, digamos, un camino que tú ya de repente has ganado. Creo que igual mi pregunta se divide en dos, como tu respuesta. Yo no tengo idea en qué creen los miembros de PowerPoint Party. O sea, no he preguntado. Por ahí entiendo por comentarios más o menos, pero no tengo la menor idea. Entonces, trabajamos por un proyecto y la pasamos bien juntos, pensamos varias cosas similares, pero no tengo idea de sus creencias religiosas. Entonces, en ese sentido, yo no ando preguntando a la gente en qué cree, solo si me da curiosidad personal porque quiero saber, ¿no? Pero, o sea, para mí no es diferencial. Donde creo que pueden haber problemas es si voy a hacer una obra de una temática, por ejemplo, si en mi obra va a haber momentos, voy a usar el ejemplo que tú usaste, de sexo premarital, es una obra sobre una mujer lesbiana que está en caos, o sea, el personaje que te estaban poniendo. Y ahora, ¿por qué querría hacer esa obra? No sé, para explorar la oscuridad humana, ponte, que también es bien, o sea, lo humano es también estar fregado de la cabeza, estar fregado con tus emociones, estar fregado de tus pensamientos. Entonces, imagínate que es una obra que explora eso y es bien oscura y las cosas que pasan no se justifican, digamos, son como muy oscuras. Entonces, yo llamaría a mi equipo a quien quiere trabajar, pero probablemente muchas personas que piensan de cierta manera con respecto a esos temas no quieran. Pero no es que, entonces yo asumo también, porque puede que asuma muchas veces, yo asumo mil cosas, ¿no? Yo asumiría que alguien con cierta creencia y modo de vida no querría trabajar en ese proyecto, por ejemplo, ¿no? Por eso yo no le llamaría. Pero si yo no fuera cabeza de ese proyecto, ¿no? Si yo fuera la asistente de dirección, o sea, mis decisiones no importan en cuanto a quién entra, o sea, quien entra en el equipo es quien quiere trabajar, o sea, yo de verdad o sea, me da exactamente igual, ¿no? Yo tengo mis problemas para trabajar con alguien más bien es si no tiene buena comunicación, o sea, si se molesta y no te dice nada, si no te contesta, o sea, esas cosas a mí me molestan, pero que crean lo que crean, no, esa es la primera. Y la segunda, o sea, ¿qué estaría dispuesta a hacer para lograr lo que quiero? Pero no entendí muy bien No, porque, o sea, ¿qué quiero? era ¿qué estarías dispuesta a arriesgar por lograr una meta artística? Arriesgar. Ajá. Es que no sé muy bien por dónde iba la respuesta porque, eh, ya, ok, por ejemplo, arriesgar amistades, arriesgar relaciones familiares, ¿a eso te refieres? Ya, claro, o sea, cuando hablo de riesgo, me refiero a, por ejemplo, cuando alguien habla de riesgo es perder la posibilidad de perder algo que es muy valioso para ti. Entonces, ¿qué cosas son las más importantes para ti que no estarías dispuesta a arriesgar o que sí estarías dispuesta a arriesgar por lograr una meta artística, ¿no? Ah, ya, ahora lo entiendo mucho más. Lo que no estaría dispuesta a arriesgar, y de hecho me he ido de muchos espacios por esa razón, es mi salud mental. O sea, mi paz, pero casi siempre mi paz mental y mi tranquilidad están ligadas a el comportamiento de otros, que no tiene que ver con las creencias, no sus acciones, ¿no? Lo que te decía,
una persona intratable, ¿no? Que grita a los demás, que me grita a mí, una persona manipuladora. Me ha pasado, una jefa que me intenta manipular para conseguir ella lo que quiere, me he ido. Entonces, y según yo, lo he hecho por mi salud mental, o sea, por mi tranquilidad, por sentirme cómoda en ese espacio, por sentirme a gusto, ¿no? Por poder tener la posibilidad de trabajar tranquila. Eso no arriesgaría mi salud mental y tampoco, bueno, tampoco mi salud física, ¿no? O sea si me tengo que trepar en un edificio, pero va a haber arnés, bueno, sí lo hago, ¿no? Pero o sea, si estoy en peligro de muerte, no lo haría, pues no, porque no me quiero morir. Entonces, en ese sentido, creo que eso es lo que no arriesgaría. Pero si tienes una, perdón que te interrumpa, lo que pasa es que más que todo iba por el lado de que si tú tienes una meta artística muy, o sea, un objetivo artístico, ¿no? Como quiero lograr esto, es mi sueño en este momento, quiero terminar esta obra o concretar este proyecto. Ya. ¿Qué cosas sí dirías, bueno, ya, o sea, voy a dejar esto, por más que me cueste, por más que me duela, que sí lo dejarías? Y sí, o sea, eso, ¿no? De repente ligado a este tema de apoyar personas que a veces, no sé, por ejemplo, si fuera una obra donde hay un trabajo muy humanitario, ¿no? De apoyar, como tú fuiste con Patch Adams, pues, ¿no? Que eso también se me pasó porque me parecía muy importante poder compartir un poquito de eso. Tú viste el trabajo de los clowns en Belén, ¿no? En lugares muy pobres, en la selva del Perú, y eso me parece bonito. A veces uno tiene que sacrificar, y de repente, no de ti, pero conoces de algún artista que haya dejado algo muy valioso por eso. Ya, sí, entiendo. Yo creo que yo no tengo una meta en mi vida de nada. Siento que van apareciendo cosas que me interesan más o menos, pero claro, por ejemplo, cuando yo fui a Belén, habían personas que vivían allá hace 2 años, es decir, dejaron a su familia, su casa, sus amigos, su ciudad, su restaurante favorito, para irse a vivir a la selva y trabajar ahí. Entonces, sí, tengo mis arranques de, ay, quiero ir ahí. Pero, por ejemplo, claro, mi vida personal, ¿qué es lo más importante de mi vida personal ahorita para mí? Es mi pareja. Entonces, podría irme, pero podría irme, no sé, pues 5 meses, por ejemplo, ¿no? Pero no 3 años. A menos que haya pues un régimen de visitas. O sea, todo es negociable, ¿no? Pero claro, digamos, si no tuviera una pareja, probablemente me haya entregado otros proyectos de más largo aliento que más lejos, por ejemplo, ¿no? Pero así como lo que hablábamos al principio de las decisiones, no me hace sentir mal no haberlo hecho porque no es como mi sueño, o sea, no es como, si no hago esto me voy a morir, o sea, es mi decisión y entonces creo que no tengo ninguna meta, así como un sueño, te juro que no, lo que quiero es, quizás mis sueños personales son este, siempre tener a mis amigos y, y en lo posible estar con mi pareja el tiempo que se pueda, ¿no? Porque sí me importa mucho y es una persona que quiero mucho, pero no siento que yo haya dejado de hacer cosas, sino que no he buscado hacer otras cosas que también me parecen relevantes por darle importancia a eso, ¿no? Entonces sí, por ahí podría ser, pero como te digo, nunca me he sentido como limitada, como de pucha, mejor no, sino que no lo he decidido así. Claro, y o sea, de hecho también es una decisión con libertad, ¿no? Y te sientes feliz como que el camino que estás siguiendo en este momento. Bueno, Sí. Bárbara, yo creo que en verdad ha sido bastante larga esta conversación. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario que quieras dar como de conclusión para cerrar o algún interrogante que quedó por ahí al aire. A mí me gustaría seguir hablando de diversos temas contigo porque creo que las perspectivas como que conversan, eh, o sea, son bien interesantes para poder para poder entendernos en las diferencias, ¿no? Por lo que te decía, yo creo que el diálogo y este diálogo es bien importante porque al final lo que a mí sí me importa como persona es que podemos ser así, pero algún punto en común tenemos.
tenemos familia, o sea, ¿no? Tenemos amigos, los Somos importan por ahí, humanos. somos humanos para comenzar, ¿no? Pero a veces, claro, a veces no es suficiente, ¿no? Entonces yo creo que además del diálogo, hay ciertas cosas que se deberían llevar a la acción y lo que a mí me interesa mucho es que nos cuestionemos las cosas que pensamos, ¿no? ¿Qué cosa es el respeto en verdad? Porque antes era respeto que un negro no se siente en una banca de un blanco, entonces eso era respeto antes, ¿no? ¿Qué es respeto hoy? O sea, ¿y qué límites de respeto, ¿no? O sea, a mí me encanta como irme a lo, como lo básico de lo que está pasando, de lo que estamos hablando, para ver de dónde viene eso, ¿no? Entonces Ujú. creo que con una perspectiva tan distinta a la mía, que es la tuya, a mí me gusta como poder también llegar a de dónde vienen tus ideas sobre esto que yo también me cuestiono, ¿no? Entonces eso, Ujú. ¿y qué nos cuentas? Sí, de hecho que sí, de hecho sí, vamos a seguir conversando, aparte de en otros espacios, pero si es que de repente las personas que vean este video les interesa o se quedan con alguna pregunta o de repente una objeción, así como que algo les molestó mucho de lo que hemos dicho, entonces sería interesante que no se inhiban de compartirlo, de comentarlo, porque la idea es conversar, ¿no? También eso es algo que le decía a Bárbara, ¿no? Si es que la idea era hacerlo en vivo, pero más que todo por temas técnicos no lo hicimos. Pero si hubiera sido en vivo, nos poníamos a pensar, ¿qué pasa si alguien nos comenta algo que nos haga sentirnos como que, oye, o sea, heridas, ¿no? O que quiera atacar, ¿no? Entonces, porque puede pasar, o sea, de hecho, lo que hablamos son temas sensibles para algunas personas y eso es importante tomarlo en cuenta. Entonces, nada, que tratar de hablar siempre de una manera respetuosa y poner todos los temas sobre la mesa. Y finalmente, y ver si es que pues, se pueden dar en otro momento otra conversación, otro live y también a partir de los comentarios que puedan dar las personas que nos vean. Y sí, o sea, solamente para cerrar, a mí también me ha gustado mucho poder conversar contigo hoy. Creo que me he sentido bastante libre de hablar de algunos temas y en realidad creo que desde el arte, eso era algo que iba pensando mientras hablabas lo último, el arte puede servir como un medio para comunicar justamente toda esta divergencia de pensamientos. O sea, desde, no sé, me imaginaba como que personas que piensan totalmente diferente entre sí, así, pintando cosas, cuadros, ¿no? Y de ahí sale belleza, de cada persona sale belleza, que entre todos se entiende de una manera distinta, pero es algo que los conecta de alguna forma, ¿no? Es la imagen que me quedó. Bonita, bonita imagen, muy bonita imagen. Gracias, Bárbara. Bueno, entonces ahí nos quedamos. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy, por acompañarnos en Arte Damos. Cuídate mucho, Bárbara, y ahí voy a parar el video. Gracias. Adiós.